Adelante, hermana. Muy bien, gracias. Buenas noches, hermanos. Gracias, pastor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos primeramente por este día de vida que nos has dado, Señor, por tu fidelidad, tu amor y tus cuidados en nuestras vidas, Señor. También, Padre Santo, te pedimos que si hemos pecado en algo, nos perdones, Señor. Si hemos dicho, pensado algo, Señor, perdónanos. Y ahora, Señor, yo te doy gracias por esta hora que nos da siempre, Padre Santo, en los martes, para estos estudios bíblicos, Padre, que son tan edificantes para nosotros, Padre Santo, y que siempre los tendremos en nuestros corazones y los practicamos, Señor. Yo te pido que sigas bendiciendo a nuestro apreciado Pastor Domingo, a su familia, Señor, siempre dándole esa gran sabiduría que le das por medio del Espíritu Santo. Gracias por tenerlo siempre a nuestro lado, Señor, en todo. Bendito sea, Señor, y su familia. También yo te pido que bendigas a cada una de las personas que aquí estamos unidas esta noche, Señor, que aprendamos bien, que absorbamos bien, que escudriñamos todo lo que el pastor nos está enseñando en las Escrituras, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros el resto de este tiempo que vamos a estudiar, Señor. Bendícenos, protégenos y quédate con nosotros, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, mis hermanos, pues como les decía, ya este es el tercer tema acerca de la historia de la redención y es un tema pero muy interesante que nosotros los cristianos debemos de tomar en cuenta porque se trata de nuestra vida eterna. Entonces hoy yo tengo acá una montaña de detalles, vamos a ir tratándolo. Yo quiero que no solo los hermanos que están acá tenemos un grupo, 7 hermanos, hermano Andrew, aunque es pequeño, es un hermano nuestro, valioso también. Así que, pero quiero que los hermanos que están en Zoom sean participativos también, porque de esto se trata, de poder entender lo que dice la palabra de Dios. Recuerden que yo no tengo el propósito de venir aquí a compartirles cosas como el que está vaciando algo en un lugar, no, sino el propósito es que aprendamos, que esto nos edifique a nosotros en lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, hermanos, aunque la obra de la redención estaba ya planeada antes de la creación, es decir, antes de que Dios crease este universo, ya había un plan de que Dios iba a redimir al hombre. Eso ya lo estudiamos en el primer tema que desarrollamos acerca de esto. Mucho antes de que el universo existiera, ya Dios había determinado salvar al hombre que un día iba a crear y que ese hombre iba a pecar. Ahora, cuando el hombre pecó en aquella ocasión, allí mismo, cuando Dios está sentenciando al hombre, mostrándole las consecuencias del pecado, Dios hizo algo y fue que allí apareció la primera promesa de la redención. ¿Dónde está? Está en Génesis capítulo 3. Así que vamos a buscar primer libro de la Biblia, capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a ver allí la primera promesa de la redención que Dios le hace al hombre, directamente al hombre, porque ya Dios había determinado salvar a la humanidad en su propósito eterno, pero ahora lo que estamos viendo es cómo Dios le habla directamente al hombre. Entonces quisiera que alguien se lea a Génesis capítulo 3, verso 14 y verso 15.
Así que Génesis 3, verso 14 y 15. Hermana Cubiela. Dice así, 14:15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermano, yo no voy a entrar en detalle pormenorizado de todo lo que contienen estos dos versículos, sino que el punto focal acá es cómo Dios allí promete que un día nacería el hijo de una mujer que derrotaría a la serpiente. Así que, ¿y qué es esto? Es la primera promesa que Dios le hace al hombre después de pecar, de la redención, de que Dios lo iba a redimir. Así que esto es lo que podríamos llamar nosotros como protoevangelio, es decir, antes del evangelio, lo que encamina hacia el evangelio. Esta es la primera noticia evangélica que leemos en la Biblia, porque ustedes saben que evangelio quiere decir buenas nuevas. Eso es lo que quiere decir evangelio, y evangélico es llevador de buenas nuevas, es lo que significa. Entonces, es la primera mención que hallamos de esa promesa de Dios de que vendría un redentor. Ahora, a partir del primer pecado, ¿qué ocurrió? Los sacrificios iban a ser para que el hombre pudiese obtener perdón. Dios mismo lo instituyó, Dios mismo lo estableció. Y esto es tan interesante porque la sentencia del hombre por el pecado fue la muerte, debía morir, pero Dios, ¿qué hace Dios? Que busca un sustituto para que para Dios hacer algo, cubrir el pecado, la vergüenza del hombre. Vamos a ver esta cita, la leímos la semana pasada, pero es importante volver a recordarla. Capítulo 3, ahí mismo, verso 21. Alguien que por favor se lea el verso 21. Hermana Beatriz. Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Recuerden que el hombre y la mujer se habían ocultado de Dios. ¿Por qué? Porque sentían vergüenza, estaban desnudos y Dios no los forza a presentarse desnudos delante de él. Esto es tan interesante de lo que es el amor y la misericordia de Dios. Entonces Dios les hizo, miren hermanos, Dios pudo haberlos abandonado, Dios pudo haber dicho también que estaban en el huerto, perdieron todo, ya ustedes son culpables, sencillamente pues carguen con su culpa y a mí no me importa. No, Dios en su misericordia, dice la Biblia, que preparó túnicas de pieles. Dios no creó esas pieles, Dios sacrificó animales para que con esas pieles de animales poder cubrir a Adán y a Eva, que estaban avergonzados acerca de su pecado. Entonces, estamos viendo cómo aquí comienza el primer sacrificio, que fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, a partir de ese momento, vemos en la Biblia que solo los siervos de Dios, siervos fieles de Dios, practicaron los sacrificios delante del Señor. Es interesante de que nosotros no hayamos prácticas mencionadas de manera explícita en la Biblia de sacrificios. ¿Hasta cuándo? Hasta el diluvio. Así que
cuando ocurrió el diluvio, después que terminó, hallamos allí ya de manera clara lo que conocemos y lo que íbamos a ver en la práctica como sacrificio de animales, holocausto delante del Señor. Y en el libro de Génesis, capítulo 8, vayamos al capítulo 8. Vamos a leer los versos 20 hasta el 22. Recuerden, hermano, estoy yendo rápido con estos detalles porque la parte central la vamos a ver más adelante, pero cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla. Hermana Betsy. Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones. Génesis 8, dijo pastor. 8, 20, 21. Ok. Dice el 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ok, está bien hasta ahí. El enunciado acá es que Noé edificó un altar. ¿Sería que Noé inventó esto? No podemos nosotros decir que no, pero tampoco podemos decir que sí. Así que aquí estamos viendo cómo un hombre fiel llamado Noé, ¿qué hace? Hace un sacrificio delante del Señor. Hermanos, es importante que nosotros entendamos, porque probablemente en algún momento nos estemos preguntando, pero ¿por qué entonces Dios pedía que se hicieran este tipo de cosas para poder perdonar a las personas? Yo no sé si alguien recuerda la respuesta de esto. Yo la he dado en muchas ocasiones, pero quisiera ver si alguien presente acá o a través de Zoom recuerda por qué era necesario el sacrificio de animales para que una persona pudiese tener perdón de pecados. Pastor, porque tenía que haber derramamiento de sangre. Por ahí anda, pero ¿cuál era la razón? Para el perdón. ¿Ah? Disculpe, hermana Betsy, abre el micrófono. Para que Dios pudiera perdonarlo. Tenía que haber un sacrificio de sangre. Pero ¿cuál era la razón? ¿Por qué había que derramar sangre para tener perdón? Bueno, Mireya, Pero creo no sé que... si estoy confundida, porque como dice que la paga del pecado es muerte, ¿es eso? Ahí está. Ahí está. La paga del pecado es muerte. Entonces la persona que pecaba, ¿qué merecía? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué Dios permite? Dios permite que en este caso un animal inocente pagara en lugar de que esa persona muriese. Así que esa era la sentencia. Por esa razón es que nosotros vemos los sacrificios. Son sustituto de la culpa de alguien. Y usted dirá, ¿por qué un animal? ¿Por qué un animal? Vamos a ver, ¿por qué tenía que ser un animal? Es porque se requería que fuese alguien inocente. Si otra persona se sacrificaba, cualquier otra persona se sacrificaba en lugar de otro, la pregunta es, ¿podía Dios recibir ese sacrificio? Si un ser humano cualquiera, se sacrificaba por otro, ¿podía Dios recibir ese sacrificio? No, dice la hermana Carmen que no. ¿Por qué, hermana Carmen? Bueno, ella dijo que no, pero
Bueno, yo digo que sí, no pasó porque se está sacrificando por otra persona, por el pecado de otra persona, ¿o no? Bueno, recuerden, hermano, para que Dios acepte un sacrificio, el sacrificio debe ser puro, puro. Entonces, un ser humano no se puede sacrificar por otro porque el ser humano es pecador. Y para que haya una aceptación de parte de Dios, tiene que ser puro. Por eso, el animal inocente que no tenía pecado, Dios lo permitía en sustitución por el pecado que había cometido el ser humano. Así que esto es lo que Dios establece. Y como ya vemos, hay una línea genealógica que viene desde, en este caso, pues Adán, y vamos a ver esa línea que llega finalmente a Noé. En Noé, pues la humanidad es preservada porque todo lo demás mueren en el diluvio. Y mire la práctica que tenía Noé. Repito, hermano, yo no creo que Noé haya inventado esto en este momento que se le ocurriera. Es algo que ya lo venía practicando delante de Dios como una persona piadosa. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Del mayor de ellos, de Sem, es de donde vienen los semitas. Y de él viene a nacer alguien que va a ser muy importante en la historia bíblica, un personaje de lo más importante en la historia bíblica. ¿Alguien recuerda quién sería? De Sem nace alguien que sería determinante, una persona determinante en la historia bíblica antigua. Creo que la hermana Rubiela está. ¿Me subiera adelante? Abraham. Abraham, muy bien, hermana, pasó el examen ya. Y miren, del primogénito de Noé, que se llamó Sem, desciende Abraham. Abraham, un hombre importantísimo en la historia bíblica. No sé si la hermana Doralisa tiene una pregunta o iba a responder. No, yo iba a responder, pero está bien. Ok, bueno, entonces, hermanos, Dios llama a Abraham y esto ya lo conocemos en Génesis capítulo 12, así que vayamos al capítulo 12 de Génesis y vamos a ver los versículos desde el 1 hasta el 3. Alguien que por favor se lea estos versículos. Génesis 12 del verso 1 hasta el verso 3. Ahora sí, hermana Doralisa. Entonces, dice así, Dios llama a Abraham, dice el título de este capítulo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Noten algo, hermanos, y es que Dios llama a este hombre llamado Abraham. Se llamaba Abraham, que quiere decir padre enaltecido. Es lo que quiere decir Abraham. Luego Dios le cambia el nombre por Abraham. Abraham es padre de multitudes. Dios le cambió el nombre. Ahora, ¿qué es lo más importante que Dios le promete a Abraham? Es la última parte del verso 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa mesiánica, porque a través de quién son benditas en la tierra todas las personas, a través de Cristo. ¿Y de dónde viene Cristo? Viene de Abraham, viene de la descendencia directa de Abraham. Así que, hermanos, vemos a Dios llamar a este hombre. Ahora, Dios le hace
una promesa a Abraham, y es que iba a tener con su esposa Sara un hijo. Así que tuvieron el hijo y ese hijo se llamó Isaac, que por cierto Isaac significa risa. Así que ese es el significado del nombre Isaac, risa. Y fue a raíz de que Sara se rió cuando Dios mismo visitó a Abraham. Sara, una muchacha de 89 años, y Dios le dice que iba a tener un hijo. Y Sara se rió porque, ¿verdad? A su edad, pues tener un hijo, Abraham ya con 98 años, 99 años, así que bueno. Entonces, debido a esto viene el nombre de Isaac, risa. Ahora, ese era el hijo de la promesa. Dios le había prometido que a través de él, Abraham se iba a multiplicar enormemente, que de él iba a salir una gran nación. Pasaron unos años, Isaac ha crecido y entonces Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Vayamos al capítulo 22 ahora de Génesis. Así que Génesis, capítulo 22. Y en este capítulo nosotros podemos leer esta historia muy interesante, donde Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo. De esto se puede hablar muchísimo. Recuerden que la Biblia dice claro qué era lo que Dios estaba haciendo. Y quiero que alguien se lea Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Hermana Carmen, ¿quiere leer esta cita? Amén. Génesis 22, 1 y 2. 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tu tierra de Morea, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí hay una palabra, miren, hay palabras que cuando escudriñamos la Biblia son determinantes. Al comenzar a leer este verso 1, hay una palabra ahí que es determinante. ¿Alguien la puede identificar? Hay una palabrita muy cortita. Hermano Francisco. Adelante, hermano Francisco. Abra su micrófono. Ya. Y la palabra que dice que probó Dios a Abraham. Exacto, hermano Francisco, usted también pasó el examen. Gracias, pastor. Probó. Miren, hermano, ustedes saben que una cosa es tentación, otra cosa es prueba. La tentación, ¿qué busca? Destruir a la persona. La prueba, ¿qué busca? Fortalecerlo. El cristiano debe entender esto. Dios nos va a probar, hermano. Dios nos va a probar. Y nos va a probar con cosas que nos duelen. Siempre Dios nos va a probar con ciertas cosas que nos duelen, a ver hasta dónde nosotros somos fieles. Dios no nos quiere castigar, Dios no quiere como crear disgusto en nosotros sencillamente porque Él quiere castigarnos. Cuando Dios nos prueba es porque Dios sabe que nos va a fortalecer. La prueba produce fortaleza, la tentación produce destrucción. Son dos cosas diferentes. Ahora, noten cómo Dios le dice a Abraham que sacrificara a su hijo. Noten que aquí ya se llama Abraham, padre de multitudes. Nosotros conocemos la historia.
Así que yo no voy a narrarles a ustedes la historia, incluso he predicado series de sermones acerca de este capítulo. Sabemos que Isaac finalmente no fue sacrificado. Conocemos bien los detalles de todo lo que pasó. Entonces, en esta noche, yo no quiero, repito, decirles a ustedes una historia que ustedes conocen, sino que lo que vamos a hacer con el resto del tiempo de este estudio bíblico es que vamos a hacer una analogía. ¿Qué es una analogía? Es la relación de semejanza entre dos cosas distintas, y nosotros buscamos la semejanza que hay. Entonces, vamos a hacer una analogía de ¿qué? De el sacrificio de Jesús y el de Isaac. Así que vamos a ver acá qué semejanzas nosotros podemos encontrar entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio de Jesús. Un detalle que debemos tomar en cuenta es este. Miren, en toda la Biblia, los sacrificios correctos fueron ordenados por Dios. Aparecen en la Biblia sacrificios que no fueron ordenados por Dios. Incluso aparecen sacrificios humanos en la Biblia. Pero cuando nosotros analizamos los sacrificios, todos los sacrificios ordenados por Dios en el Antiguo Testamento, todos apuntan a Cristo. Todos. Podemos hacer un análisis de todos los sacrificios que aparecen en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, que termina el Antiguo Testamento, y todos apuntan hacia Cristo. Es como una brújula. ¿Hacia dónde apunta la brújula siempre? Hacia el norte. Hacia el norte está siempre apuntando la brújula. Así va a pasar. Hermanos, si nosotros nos damos cuenta, el centro de la Biblia se llama Cristo. La obra de toda la Biblia se llama Cristo. Cristo une, resume todo lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Porque ¿cuál es el propósito de Dios revelarnos su palabra? Es salvarnos. ¿Y quién es el Salvador? Jesús. Por eso se llama Jesús, porque Jesús quiere decir Salvador. Así se le dijo el ángel a María cuando dijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Así que cuando nosotros vemos esto, todos los sacrificios ordenados por Dios en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Todos, sí. Y ya nosotros vimos el primer sacrificio que aparece en la Biblia. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el primero? El de matar los animales para vestir a Adán y a Eva. Lo hizo Dios mismo. Ven, hermano, el primer sacrificio no lo hicieron los hombres. Lo hizo Dios mismo. ¿Para qué? Para cubrir la vergüenza. ¿Y a quién apunta? A Cristo. A Cristo morir para poder cubrir el pecado de todos nosotros. Entonces, miren, yo no voy a hacer una analogía de todos los detalles entre Isaac y Cristo, porque serían muchísimos detalles. Yo voy a escoger tres detalles importantes, tres analogías donde nosotros podemos comparar lo que pasó con Isaac con lo que pasó con Cristo. Ahora, vamos a encontrar un punto donde no es posible
que hagamos una analogía entre entre Isaac y Cristo. No va a ser posible, pero cuando lleguemos a ese punto, yo lo voy a explicar con claridad. Entonces, vamos a ver lo primero que hallamos nosotros en esta analogía. Isaac era hijo único. O uno diría, no, pastor, porque Abraham tuvo más hijos. Sí, es verdad que Abraham tuvo más hijos, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Vayamos a Génesis 22, verso 2. Vamos a ver otra vez el verso 2. Vamos a ver lo que dice. ¿Alguien quiere leer? Hermana Beatriz. Ya sé lo que está levantando la mano. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a ver, hermanos, ya sabemos que Abraham tenía un hijo mayor que Isaac, llamado como Ismael. Y saben una cosa, hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta de esto. Bueno, el hermano Antonio me dijo que leyó el Pentateuco, seguro que encontró que Abraham tuvo una concubina llamada Sétura, y Abraham tuvo más hijos. Así que Abraham tuvo más hijos con esta concubina llamada Sétura. En aquel tiempo eso era práctica, así que recuerden que la Biblia no había sido escrita, ni la ley de Moisés, nada de esto estaba escrito. Entonces, cuando leemos en la Biblia que Abraham tuvo, antes de Isaac, tuvo más hijos, y entonces, ¿cómo dice aquí tu único? Usted sabe que hay una expresión para único, se llama unigénito, único hijo. Y es la expresión que se utiliza aquí acerca de Isaac. Ahora, vamos a ver si alguien piensa, tiene alguna idea, ya sabiendo que Abraham tuvo más hijos, ¿por qué aquí el mismo Dios, está hablando Dios? Recuerdes, hermano, esto no es, aunque Moisés escribió este libro, pero no es Moisés que está hablando, Dios está hablando. Y Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Qué piensan? ¿Por qué es mencionado aquí como único Isaac cuando había más hijos? Hermana Bielka. Adelante. No era el único que tenía con el único. Hermana Bielka, no escuchamos bien. Pienso que en ese momento era el único que tenía con Sara, porque Dios le dijo que le iba a llamar descendiente, pienso que era el único que tenía con Sara en ese momento. Sí, era el único que tenía con Sara. Recordemos que Sara había sido estéril y que Sara, hace un rato dije que era una muchacha de 89 años cuando salió embarazada. Así que no tenía más hijos, pero tenía otro con la esclava. Agar, Ajá. con Agar tenía un hijo, por eso, pero todo parece indicar que Isaac fue el último. Todo parece indicar que Isaac fue el último de los hijos que tuvo Abraham. Creo que hay otra pregunta o algún comentario. Hermana Doralisa. Lo que iba a abundar de eso que Isaac era el hijo del propósito de Dios. Pues por eso
le expresa la Biblia que es el hijo único, porque no es lo mismo lo que nosotros provocamos a lo que Dios tiene en propósito. Eso es como lo que yo entiendo, por eso lo denomina único. Miren, hermano, perfectamente, no es lo mismo lo que nosotros hacemos de nuestra voluntad que lo que Dios tiene en su propósito. El propósito de Dios era darle un hijo a Abraham. ¿Con quién? Con Sara. Ese era el propósito. Y eso es lo que Dios le ha prometido a Abraham. Dios no le ha dicho a Abraham, Abraham, te voy a dar un hijo con quien sea. No, con Sara. Con Sara era el plan, era el propósito. Entonces, Isaac es el hijo del propósito de Dios, de la promesa de Dios. Por esta razón es que acá estamos viendo esto de esta manera. No es que el Señor está discriminando a los otros hijos. Para nada, hermano, para nada. Bien sabemos que el Señor protegió a Ismael y bendijo a Ismael, y un ángel del Señor protegió a Ismael. Y así pues pasaría con los demás hijos de el patriarca Abraham. Si usted quiere más adelante ver los demás hijos que tuvo Abraham, está en el capítulo 25 de Génesis, así que en el capítulo 25, los primeros versículos, pues allí aparecen otros hijos que tuvo Abraham. Pero aquí estamos viendo, ok, el detalle básico aquí, ¿cómo es considerado Isaac? Como hijo único. Hijo unigénito. Ahora, vamos a ver lo que la Biblia dice de Jesús. Estamos haciendo una analogía, Isaac, Jesús. Vamos a ver lo que dice San Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, un versículo muy conocido, versículo 16. San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Alguien que lea? Sí, el que desea leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Isaac es una analogía ¿de quién? De Jesús. ¿Qué era Isaac? Hijo unigénito de la promesa. ¿Y qué dice la Biblia que es Jesús? El unigénito del Padre, el único hijo de Dios. Recuerden, hermano, que cuando hablamos de Jesús, estamos diciendo Jesús es el único hijo de Dios por naturaleza, porque nosotros somos hijos de Dios. Pero somos hijos de Dios ¿por qué? Adopción. Somos hijos de Dios por adopción. Bueno, Ever, entiende esto por adopción. Tal vez uno dice, pero el adoptado como que no es tan querido. Pues sí, cuando hallamos la adopción en el Nuevo Testamento, hermanos, era la adopción de los romanos. Recuerden que los romanos eran los que gobernaban en ese tiempo, y las leyes romanas establecían esto. Por ejemplo, un padre podía tener 5 hijos biológicos, ¿verdad? Y buscaba un 6º hijo que lo adoptara. Ese padre podía sacar de su herencia a los 5 hijos biológicos, pero el adoptado no podía sacarlo de la herencia. O sea, el adoptado se mantenía allí. Miren esto. Entonces, cuando hablamos de adopción, estamos hablando de esto. Así que al decir que nosotros somos hijos de Dios por adopción, no nos sintamos como, ¿verdad? Como allá en el rinconcito, porque, sino que somos hijos de Dios por adopción a través de Cristo, que es el unigénito del Padre, porque es hijo por naturaleza, comparte la misma naturaleza del Padre. Pero, ¿cuál es el detalle aquí? Isaac, hijo único. Jesús, hijo único. Estamos viendo acá una analogía
de el sacrificio de Jesús y el de Isaac. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Parece que no hay preguntas, entonces vamos a ver lo siguiente. Isaac fue ofrecido en obediencia a Dios. Mire, Abraham, y esto es lo segundo que vamos a ver, la segunda analogía. Isaac fue ofrecido en obediencia a Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que después que Abraham esperó tantos años para tener este muchacho, y ya el muchacho crecido, hacer lo que Dios le estaba pidiendo a él? Yo en mi mente y en mi corazón paternal me imagino a Abraham levantarse temprano ese día, levantar este muchacho, no decirle lo que va a hacer, no decirle a Sara tampoco. Si le dice a Sara lo que iba a hacer, Sara no lo habría dejado salir de la casa, ¿verdad? Y comenzar a caminar con él 3 días, caminando en silencio hacia los montes Moriah. Allí, esto es algo sumamente extraordinario, ¿eh? ¿Y por qué lo hizo? Por obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Volvamos otra vez a Génesis, capítulo 22. Siempre vamos a volver al capítulo 22, así que cuando busquemos otra cita en otra parte de la Biblia, siempre regresen al capítulo 22, porque vamos a estar siempre llegando allí otra vez. Vamos a ver, capítulo 22, verso 18. Vamos a ver lo que dice. Hermana Beatriz. Hermana Beatriz, adelante. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, Dios no tuvo que discutir con Abraham. Dios no tuvo que tratar de convencerlo. Dios le dijo a Abraham: Abraham, ve, toma a tu hijo Isaac, a tu único hijo, al que amas, y ve y llévalo a un monte, ve a los montes Moriah y ve y ofrécelo en holocausto en uno de los montes que yo te mostraré. Ahora, noten acá lo que está relacionado con la obediencia. Con la obediencia de Abraham está relacionado una promesa mesiánica. ¿Por qué? Porque ¿qué dice este verso? En tu simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Es Cristo. Esto nosotros, miren, si queremos ver esta verdad explicada en la Biblia, quién es la simiente de Abraham, vamos a buscar en el libro de Gálatas y vamos a ver Gálatas, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Vamos a buscar esta cita bíblica para que veamos allí esta que es una promesa mesiánica, hermanos. Así que esto que Dios está diciendo acá acerca de Abraham está relacionado con el Mesías. Es una promesa mesiánica. Gálatas capítulo 3. Y vamos a ver el verso 16. Vamos a ver lo que dice. Gálatas 3:16. Adelante, hermano. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente
no dice, y a las simientes como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Yo creo que no hay mejor explicación, no hay mejor hermenéutica que esta, ¿eh? Lo que encontramos en Génesis 22:18, Pablo lo explica en Gálatas 3. Pablo lo explica con claridad en esta cita que acabamos de leer, de que la simiente de Abraham es Cristo. Ahora, Isaac fue ofrecido por obediencia a Dios. Es lo que nosotros vemos acá. ¿Por qué viene bendición a toda la tierra de un descendiente de Abraham? Por cuanto Abraham obedeció a Dios. Entonces, ¿por qué Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? Por obedecer a Dios. Estamos hablando de un acto de obediencia delante de Dios. Y la obediencia, vamos a ver, ¿qué piensan, hermanos, acerca de la obediencia? La obediencia es algo que la persona debe analizar, razonar, ver si conviene, si no conviene. Cuando vamos a obedecer, analizamos si conviene, si no conviene, si tal vez. La obediencia. Sencillamente obedecer. Por ejemplo, usted va manejando por la calle y dice la velocidad. Usted no tiene que analizar si me conviene, si no me conviene, que creo que esto es incorrecto. No, sencillamente usted obedezca. ¿Ven? La única razón es, ahí dice, y yo tengo que obedecer, tengo que hacer lo que ahí dice. ¿Ven? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo a Isaac fue ofrecido en obediencia a Dios. Vamos a ver ahora en Jesús. Creo, no sé si la hermana Doralisa tiene una. Hermana Doralisa, adelante. No, era que siempre quiero opinar, pero la obediencia, de como dice el pastor, la obediencia es obediencia, y me gusta lo que dice Charles Stanley, que dice, obedezca a Dios y deje en sus manos la consecuencia. O sea, no hay opciones, no hay choice, como dicen los gringos, no hay opciones. Y que, hermanos, miren qué es lo que pasa. Nuestra carne se resiste a la obediencia. ¿Usted cree que fue fácil? Es fácil leerlo esto. En 5 minutos o menos nosotros podemos leer este capítulo 22. Es muy fácil y saberse la historia. Y sí, y Abraham iba a sacrificar a su hijo. Cuando lo iba a degollar, Dios le dijo, mira, no lo haga. Es muy fácil leerlo, ¿eh? Pero estar en la piel de Abraham y hacer lo que él hizo, solo por obedecer a Dios. A veces nosotros estamos resistiendo con muchísimas cositas, vamos a llamarlas así. Para nosotros son grandes porque cualquier situación que choque contra nuestra carne, a veces contra nuestra costumbre, nuestras ideas, son fuertes. El vencerla. Pero acá estamos viendo que Isaac fue ofrecido en obediencia. La única razón de ofrecerlo fue obedecer a Dios, sin razonamiento, sin nada, sin ninguna otra razón. Ahora, vamos a ver, Jesús se sacrificó. ¿Por qué? ¿Por qué se sacrificó? Por obedecer al Padre. Vamos a ver lo que dice Lucas. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas ahora, capítulo 22. Está en el Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Vamos a ver los versos 41 y 42. Hermana Betsy. Sí, Lucas 22, 41 y 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Hermanos, cuando nosotros pensamos en lo que Abraham iba a hacer, sabemos que es difícil, ¿verdad? Es fuerte. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque Dios se lo estaba pidiendo. Ahora, Dios está por sacrificar a su propio hijo. ¿Entienden esto, hermano? Dios está por sacrificar, es decir, Dios está diciendo, mira, yo le pedí esto a Abraham y aparentemente es muy fácil pedirle algo a alguien, ¿verdad? Y hermanos, a veces vemos personas y mi esposa y yo vemos un concurso de varias personas y a veces hay varias opciones y los que están sentados le dicen al que está participando, sí, coge la más alta que está más cerca de la persona. Pero es muy fácil, como decimos muchas veces, es muy fácil sentado en la sala de la casa ver que el equipo de fútbol de uno no metió el gol. Oye, pero, y mira, cómo falló. Es muy fácil, hermanos, a veces mi esposa y yo estamos viendo básquetbol, bueno, y yo sé que hay hermanos que son de otras partes de este país, pero nosotros simpatizamos por el Heat y a veces queremos agarrar la bola y que no falle, y qué fácil, es muy fácil desde el asiento de la casa, sí, pero metido en una cancha. ¿Ah? Entonces, hermanos, Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, y Abraham fue a sacrificar el hijo. Pero ahora, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Que sacrifica a su propio hijo. Es decir, es como si Dios estuviera diciendo a Abraham, quiero sentir lo que tú sentiste. Estoy usando un lenguaje humano, porque me entienden, hermano, esto no es así. Ante Dios, el Dios todopoderoso, los propósitos de Dios son mucho más profundos que esto, pero haciéndolo de una forma simplista, Dios está diciendo, Abraham, lo que tú sentiste, yo lo voy a sentir. Y ahora, ¿qué está pasando allí? Está pasando que Jesús sabe lo que va a suceder. Noten, ¿sabía Isaac lo que iba a pasar? No sabía. Isaac incluso le pregunta a su padre, padre, tenemos aquí la leña, tenemos aquí todo. ¿Y dónde está el cordero? Hermano, yo creo que eso fue lo más difícil. Mire, yo pienso en esto y siento un frío aquí en el estómago. Usted sabe lo que es el hijo de uno, sabiendo uno que lo va a sacrificar, que lo va a degollar, y preguntarle, ¿y dónde está el cordero? Esto es algo, la verdad, que extraordinario. Ahora, ¿qué está pasando allí? Jesús está consciente, hermano, de lo que va a pasar. Sabe lo que le espera. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? Por obediencia al Padre. ¿Por qué Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? Por obedecer a Dios. Entonces, el sacrificio de Isaac, ¿a quién apunta? A Cristo. Apunta al Señor Jesús. Vamos a ver lo tercero que vamos a aprender esta noche, la tercera analogía. Y acerca de esto, les digo, hermanos, si ustedes se ponen a leer todo este capítulo 22 de Génesis y se ponen a compararlo con el sacrificio de Cristo, van a encontrar muchísimas similitudes, muchísimas analogías, pero esta tres es una manera de nosotros estudiar esta enseñanza. Entonces, lo tercero es, Abraham, ¿qué hizo con Isaac? Vamos a leerlo en la Biblia primero, el capítulo 22 de Génesis. Vayamos al capítulo 22 de Génesis y vamos a ver el verso 6. Vamos a ver lo que dice.
Génesis 22:6. Vamos a ver lo que hizo Abraham. ¿Alguien quiere leer? 22, ¿qué dijo pastor? 22:6. Hermana Anabel. Génesis 22:6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Hermanos, Abraham puso sobre Isaac la leña que iba a servir para sacrificarlo a él. ¿Usted sabe lo que es? Se necesitaba leña para poder hacer un holocausto. Usted sabe lo que significa la palabra holocausto, ¿verdad? Holo, todo, causto, quemado, todo quemado. Era aquí, a diferencia de otros sacrificios donde solo se quemaban parte del animal, aquí era todo, completo, era un holocausto. Y Abraham puso sobre Isaac la leña que serviría para el holocausto. Usted se imagina, Isaac llevaba cargando la leña que iba a servir para quemarlo a él. Ya ustedes saben con qué comparamos a Jesús, ¿verdad? ¿Qué analogía tenemos nosotros en este caso acerca de Jesús? Vamos a verla. Vamos a ver esta analogía. Está en el capítulo 19 de Juan. Vayamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a leer el verso 17 y 18. ¿Alguien quiere leer? Hermana Enid. Hermana Enid, el micrófono. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Hermanos, ¿qué cargó Jesús? El madero donde iba a ser crucificado. ¿Qué cargó Isaac? La leña que iba a servir para el holocausto de él mismo. Así que nosotros, hermanos, podemos ver toda esta analogía tan interesante y cuando en la medida que vayamos avanzando, estudiando todos estos casos en el Antiguo Testamento, vamos a hallar tanta analogía y todo va a apuntar hacia Cristo. Miren, después que nosotros terminemos todos estos estudios, entenderemos mejor la obra de Cristo. Y no solo veremos a Cristo en el Nuevo Testamento, no solo veremos a Cristo en los Evangelios, sino que vamos a ver a Cristo a través de toda la Biblia, desde el principio hasta el final. Vemos esa obra redentora del Señor. Y saben, hermanos, esta parte es una parte que quebranta mi corazón, porque cuando yo pienso en esto, la única razón que encuentro de que Jesús haya hecho lo que hizo por mí es que me amó, que Él le amó a usted. O sea, estamos ante alguien, porque yo pregunto, Abraham lo que iba a hacer, lo iba a hacer ¿por qué? Por obediencia a Dios. Abraham quería agradar a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué gana Dios con sacrificar a su hijo? Porque Abraham busca bendición de Dios.
Abraham obedece y ¿qué tiene? La bendición de Dios por obedecer. Con todo y que Abraham es un modelo ejemplar en la Biblia, pero Abraham está buscando la bendición de Dios. Ahora, ¿qué busca Dios? ¿Qué busca? ¿Qué gana Dios? ¿Cómo, hermano? Salvarnos a nosotros. Salvarnos. O sea, Dios sacrificar a su hijo con un solo propósito, hermano, salvarnos. Y la verdad, y a veces decimos, Dios mío, hay gente que no entiende, que no valora lo que ha sido la salvación de Dios. Cómo Dios mismo sacrifica a su propio hijo, cómo Dios mismo en la persona del Verbo se convierte en carne, viene a la tierra a padecer por nosotros, a pagar por nosotros. ¿Y qué hace Jesús? Cargó el madero. ¿Qué madero? Donde iba a ser crucificado. Miren, ¿qué era lo que pasaba? La cruz no era la cruz completa que la cargaba el condenado, era el palo transversal donde iban a ser clavadas las manos. Entonces la persona tenía que cargar, pero era pesado, no era liviano, no era el palo más alto. Así que Jesús va llevando el madero donde se iba a sacrificar por nosotros. Isaac estaba ¿qué? Cargando la leña, la madera que iba a servir para su propio sacrificio. Podemos hacer otras analogías, pero debemos ir a la parte central de la enseñanza de hoy. Vamos a ver cuál es la parte central. Yo no sé si alguno recuerda el título. El título que yo dije al inicio. El carnero en lugar de Isaac. El carnero en lugar de Isaac. Es el título que estamos desarrollando. Entonces, miren, vamos a ver la parte central de esta enseñanza de hoy. Y es Génesis capítulo 22. Vayamos a Génesis capítulo 22 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Vamos a ver lo que dice este versículo 12 y versículo 13. Génesis 12 y 13. Hermana Beatriz. Ya. Versículo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no te rehusaste. No me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Un carnero. ¿Qué es un carnero? Es un ovejo. Es una oveja macho, un ovejo, un carnero. ¿Y qué es lo que pasa? Había que hacer un sacrificio. El sacrificio había que hacerlo. Dios había pedido un sacrificio. Isaac estaba condenado a muerte. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Un sustituto. El Señor puso un sustituto. Ahora, Dios no pide sacrificios humanos. ¿Por qué? Yo lo expliqué hace un rato, ¿verdad? ¿Por qué Dios no pide sacrificios humanos? ¿Por qué? Algo inocente, puro. El ser humano es un pecador y ante Dios no se puede presentar nada que no sea puro y limpio. Entonces, el ser humano es pecador. Dios no pide sacrificios humanos. El que pide sacrificios humanos es Satanás. Sabemos bien que incluso hay celebraciones
donde hay sacrificios humanos, como esa noche de Halloween, hay sacrificios, hay niños que se pierden y hay gente que estaba leyendo una vez acerca de alguien que decía que hay gente, por ejemplo, desamparados, que nadie va a reclamarlo, y entonces a veces ese tipo de personas así lo engañan, le ofrecen comida, lo que sea, se lo llevan y caen en ese tipo de cosas, bueno, y suceden. Satanás pide sacrificios humanos, y lo vemos también en la historia de nuestros pueblos indígenas, los sacrificios humanos para el Dios de la lluvia, para tal cosa. Pero Dios no pide sacrificios humanos, porque el sacrificio debe provenir de una víctima limpia e inocente. ¿Están entendiendo esto, hermano? Isaac no servía para el propósito de Dios. ¿Por qué? Era pecador. Así que Isaac era pecador, no servía para el propósito de Dios. Por esto, ¿quién apareció allí? El carnero. Carnero, para ser sacrificado en lugar de Isaac. Así que esta es la parte central que nosotros podemos entender. Noten, aquí hallamos una diferencia. Isaac tiene una analogía, casi todo lo que tiene que ver con su sacrificio, solo que al llegar al sacrificio, ahí no hay analogía. Ahí tiene que aparecer un carnero para ser sacrificado, porque Dios no iba a aceptar el sacrificio de Isaac, porque era un ser humano pecador con herencia de pecado. Ahora, note cómo Dios llamó a aquel lugar. Vamos a ver. El lugar donde se apareció el carnero, ¿verdad? Ya sabemos bien, Abraham ya levantó el cuchillo. Mire, Abraham amarró a Isaac, lo puso encima de la leña y levantó el cuchillo. No fue que Abraham amarró a Isaac, lo puso encima de la leña y fue a darse una vuelta, déjame comer un helado, a ver lo que pasa, a ver si Dios cambia de idea. No. Agarró y levantó la mano para degollar al hijo. Fue esto lo que hizo, levantó la mano para... Y cuando levanta la mano, Dios le dice, detente, Abraham, detente. Dios sabía, en su corazón Abraham sacrificó su hijo. No había aquí nada que no demostrase que Abraham estuvo dispuesto hasta el último momento a sacrificar a su hijo por obediencia a Dios. Ahora, miren cómo Abraham llama a este lugar. Está en el verso 14. Leímos el 12 y el 13, donde aparece el carnero trabado y Abraham lo ofrece, dice el final del verso 13, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vamos a ver lo que dice el 14. ¿Alguien que lea? Versículo 14. Leo yo, hermano Antonio. Adelante, hermana Mireya. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar que Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cómo se llamó aquel lugar, aquel monte? Jehová proveerá. Por tanto, dice que en el monte de Jehová será provisto. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Bueno, cuando Abraham e Isaac tienen aquella conversación, y estoy refiriéndome al verso 7, mire conmigo el verso 7, donde Isaac le pregunta a Abraham, Padre mío, pero llevamos la leña, lleva el cuchillo, lleva el fuego, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Mire lo que dice el verso 8, hermanos. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero, Dios se va a proveer, Él mismo se va a proveer de cordero para el holocausto.
dedicado hacia Él. Lo que quiere decir, hermanos, que aquí está la esencia de todo esto. Dios mismo quiere proveerse de un cordero para ofrecerlo en sacrificio, para poder cubrir el lugar nuestro. Porque, ¿para qué sirvió el carnero? ¿Qué dice la última parte del verso 13? La última parte del verso 13 dice, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Quién ocupó nuestro lugar? Lo ocupó Jesús. Lo ocupó el Señor por nosotros. Ahora, repito, hermanos, Dios no podía aceptar el sacrificio de Isaac por una razón, porque Isaac era pecador y debía ofrecerse en sacrificio a alguien totalmente inocente. Entonces, noten, estamos viendo mucha analogía, ¿verdad?, entre el sacrificio de Cristo y de Isaac, pero acá en este punto se dividen las cosas completamente. Uno solo pudo ser el Cordero de Dios. Uno solo. No pudo ser Isaac. Tenía que ser alguien que ocupara el lugar. Noten que aquí aparece un carnero. Un carnero es un cordero. Es lo mismo, hermano. Un carnero es un cordero, un ovejo. Es un carnero, que es lo que aparece allí. Ahora, concluyo con esto. Isaac no pudo ser el Cordero de Dios. Jesús, ¿qué es? Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a ver esta la última cita que vamos a leer hoy. Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Veamos el verso 29. Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 29. Hermana Doralisa. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Está claro esto, mis hermanos, ¿eh? Juan, ¿qué dijo Juan cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios. Isaac no pudo ser ese Cordero. Tuvo que morir alguien en lugar de Isaac. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos analogía entre Isaac y Jesús. Pero cuando hablamos de la tipología, que lo presenté en la primera parte de esta serie de estudios bíblicos, la tipología. ¿Cuál es la tipología de Cristo en esta historia? No es Isaac, es el carnero. El carnero es el tipo de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el carnero? ¿Qué pasó con el carnero? Y lo he repetido y está en la última parte del verso 13. ¿Qué pasó con el carnero? Pero ok, en sacrificio, pero aquí está. Vamos a ver la última parte de... Ofrecido holocausto, o sea, el sacrificio, o sea, porque como no puede hacer Isaac, tuvo que morir el corderito. Oiga, pastor, yo aquí tengo una duda. Hay una palabra aquí que es determinante y luego vamos con la duda. Hay una palabra aquí que es determinante. Y lo ofreció en lugar. ¿Quién ocupó nuestro lugar, hermano? Lo ocupó Cristo. Entonces, noten, en Isaac vemos nosotros mucha analogía acerca de el sacrificio de Cristo, todas las cosas que hemos señalado, pero el carnero es una tipología, un tipo de Cristo, murió en lugar de alguien que debía ser sacrificado. Así que
Cristo murió en nuestro lugar. Hermana Mireya y cualquier otra pregunta que tengan, hermano, ya he concluido por esta noche. Pastor, aquí en Génesis 22:8. ¿Ok? Como dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. O sea, que yo aquí entiendo que Abraham, él estaba obedeciendo a Dios para el sacrificio de su hijo. Pero aquí es como si Abraham tuviera como que él en el fondo sabía que su hijo no iba a morir. Porque Abraham tenía fe absoluta Ajá. en Dios. Porque cuando su hijo le preguntó, él contestó eso, ¿no? Abraham no entendía lo que iba a pasar. Pero tenía fe. Abraham, miren, a Abraham, si se le hubiese preguntado a Abraham, ¿qué va a pasar? Exactamente, Abraham habría dicho, yo no sé, pero yo sé que algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Y es la parte que nosotros debemos entender de esta enseñanza. Abraham hizo como si hubiese sacrificado realmente a este hijo, y como si él hubiera hecho realmente el sacrificio, creyendo que Dios le podía levantar de los muertos a su hijo, aún sacrificándolo y carbonizándolo. Abraham dijo, Dios tiene el poder de levantarlo de los muertos. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. No va a pasar lo mismo que Abraham. Recuérdense que esto solo pasó con Abraham, no hay otro ejemplo. En la Biblia cada uno es probado en su lugar. No, Dios no va a pedir esto otra vez a nosotros. Pero sí Dios va a tratar con nuestras vidas. ¿Alguna pregunta? Creo que hay. Vamos con la hermana Bielka y después con la hermana Doralisa. Adelante, hermana Bielka. Pastor hizo la pregunta de la palabra que yo le decía que el cordero era el sustituto. No escuché, hermana Bielka, no se escucha bien. Parece que tengo problemas con el audio. Ok. Que lo escribe en el chat. Lo que dice es que ¿puede cuando repetirlo? usted hizo la pregunta de la palabra, ella iba a decir que era el sustituto del holocausto. Consultó que la palabra clave. Ok. Sí, perfectamente, hermana. El sustituto de Isaac, el carnero. Muy bien. Hermana Doralisa. Era como lo mismo, con la diferencia de que el sustituto murió y un animal no volvió a vivir y Jesucristo resucitó, pero era la tendencia hacia Jesucristo, al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Amén. Porque recuerden, hermano, que el tipo no es el original. El antitipo es el original, aunque la palabra antitipo cualquiera dice, bueno, es contrario, es el que ocupa el lugar. Así que es el que ocupa el lugar real. Entonces, lo que vamos a ver a través de toda la Biblia es que va a haber sacrificios y ninguno de esos animales resucita. ¿Por qué? Porque son una tipología de alguien que sí resucitó. El perdón que se obtenía por el sacrificio de un animal era un perdón inmediato y un perdón único. Pero el sacrificio a través de Cristo es un perdón eterno. Porque a través de Cristo nosotros tenemos que no solo fueron perdonados nuestros pecados, sino que son perdonados. Es decir, cualquier pecado que usted y yo cometamos son perdonados a través de la resurrección de Cristo. Como Él resucitó, es un sacrificio vivo y siempre aparece delante del Padre para interceder por nosotros y justificarnos del pecado, solo que
hay algo que nosotros tenemos que hacer para recibir la justificación. Es arrepentirnos, pedir perdón para poder alcanzar esa justificación del pecado. ¿Alguna pregunta, algún comentario final? Yo encontré algo muy bueno, donde aquí nos damos cuenta que el sacrificio de Dios es único. Es en el Salmo 51, en el versículo 15, que dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Muy bien. Así que, hermanos, ¿qué es lo que Dios busca? ¿Qué Dios busca? Ese corazón contrito y humillado, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros. Usted y yo, ¿qué hemos hecho para salvarnos? Nada. Nada. Pero Él fue el que cargó con nuestras culpas, cargó con nuestros pecados. Hermana Eni, si también usted se lee el capítulo 50 de los Salmos, ahí habla unos detalles muy interesantes sobre los holocaustos también, donde Dios les reprocha al pueblo acerca de lo que estaban haciendo, porque ellos llegó una ocasión donde el pueblo de Israel pensó que le pagaba a Dios con hacer sacrificios. Señor, te tengo complacido. Es como decir, Señor, te tengo atrapado en mis manos, solo tengo que hacer un sacrificio y ya Dios, acá lo tengo. Pero bien sabemos que todo esto aquí apuntaba a Cristo, la obediencia y el propósito de que a través de Cristo el ser humano pudiese tener salvación, pudiese tener la vida eterna. No sé si hay alguna pregunta final, algún comentario. ¿Preguntas, comentarios finales? Bueno, pues mis hermanos, vamos a ya concluir por hoy. La próxima semana continuamos con otro aspecto de este mismo tema.